porque así lo puedo ver yo al chat, pero si no lo amplío, no hay problema. Sí. Hola. Desarrollamos todo diseño a torsión y terminamos con un ejercicio que sería el correspondiente trabajo práctico que tienen que adjuntar a la carpeta. Entonces lo hacemos todos juntos acá, no hay diferenciado para cada grupo con datos especiales, porque en realidad no pueden aplicar diseño a torsión en el ejercicio que estamos haciendo grupalmente. Entonces lo único que tienen que hacer es casi transcribir esto que vamos a ver hoy como trabajo práctico del tema de diseño a torsión. Bueno, ¿cuántos hay ya? 19. Bueno, comencemos entonces. El diseño a torsión, en general, cuando nosotros hablamos de estructuras de hormigón armado, siempre los esfuerzos a los que está sometidas las estructuras, los más comunes, son esfuerzos de corte, flexión o esfuerzos axiales, pero existen situaciones en las que las vigas o algún otro elemento, en las losas también se presenta, están sometidas a efectos de torsión y normalmente lo que se hacía era desestimar esto, pero no siempre es correcto y puede ocasionar graves daños el no tener en cuenta el efecto de torsión. Normalmente no existe en estructuras civiles un problema de torsión pura, sino que se presenta combinado con los esfuerzos de corte y flexión. Para poder comenzar a analizar tendríamos que distinguir dos tipos de torsión que se pueden presentar. A una la llamamos torsión por equilibrio o torsión primaria y a otra torsión por compatibilidad o torsión secundaria. Si vemos acá el primer dibujo, a ver si puedo. En esta estructura que es un alero, digamos, una losa, tienen una viga de borde, un sistema isostático. Cuando esta losa está sometida, o sea, evidentemente con cargas verticales, está sometida a esfuerzos de flexión, y la flexión que se genera en la losa transmite a la viga de borde un esfuerzo, o sea, esos momentos provocan torsión en la viga de borde. Si esa viga no es lo suficientemente rígida a torsión, si no tiene alcanza un nivel de resistencia, o sea, generándose internamente un esfuerzo de torsión, no hay equilibrio. Y entonces, al no cumplirse el equilibrio, no hay nada que equilibre a ese efecto que provoca la losa sobre la viga, entonces se produciría el colapso. Entonces, la única manera de garantizar que se cumpla el equilibrio es permitiéndole a esa viga transversal que
desarrolle una cierta resistencia a la torsión para equilibrar el efecto que provoca la losa. A ese tipo de torsión es lo que denominamos torsión primaria o por equilibrio. En el caso siguiente es parecido, pero tienen una losa que apoya en otras vigas transversales, entonces se convierte en un sistema continuo. Entonces, esa viga de borde, que es la que tenemos acá, también estará sometida, debido a la flexión en la losa, a un cierto momento torsor, que si esa viga, es rígida la torsión, podríamos tener un diagrama de momentos como este, con un cierto, si consideramos que A es justamente esa viga de borde, tendrá un cierto valor de esfuerzo que tendrá que soportar esa viga de borde. Pero si esa viga tiene una baja rigidez a la torsión, entonces se producirán fisuras a lo largo de la misma y hace que esa rigidez que ya es baja vaya disminuyendo más. Entonces va permitiendo el giro de la sección transversal, por lo tanto, en la sección A, ese momento va disminuyendo casi hasta que esto se convierta como si fuese un borde articulado. ¿Por qué se puede dar esto? O sea, si este momento disminuye, o sea, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que la estática se debe cumplir siempre, porque es una condición física. Entonces, si este momento disminuye, tendrá que aumentar el momento en el tramo o en los apoyos continuos. Entonces, esta disminución que se produce de momento se equilibra con el cambio de momentos en el tramo o en los otros apoyos. Esto se llama, o sea, grosso modo, redistribución de momentos. Entonces, cuando es posible, como en el caso de estructuras hiperestáticas, es posible redistribuir momentos, entonces yo puedo diseñar a esa viga de borde con menor rigidez a la torsión, entonces disminuyo ese momento que lo soportará otra parte del tramo de las vigas, entonces probablemente al bajar el momento bajo la torsión en esa viga transversal. Esta forma, la redistribución de momentos, ustedes lo verán después en hormigón 2, pero sepan que es posible. Entonces, en ese caso, al yo poder manejar de acuerdo al diseño los momentos en la viga de borde, puedo llamarle a este caso torsión secundaria o por compatibilidad. Entonces tenemos estos dos tipos. En este caso, en la torsión primaria, el diseño de la viga torsión no puede ser evitado, salvo que el momento torsor que se genere en esa viga de borde sea muy bajo, que no supere ciertos límites que ya veremos enseguida cómo se determina. Pero si lo supera, se debe diseñar a torsión para garantizar el equilibrio en el sistema. Veamos cómo afecta la torsión en hormigón. Supongamos un elemento prismático como tenemos acá, esto ustedes ya lo vieron en resistencia de los materiales, y sometido a un torsor, torsión pura en este caso. Si
analizamos las trayectorias de compresión y tracción, se darían como las que vemos acá en el dibujo. Tienen una cierta inclinación, estas que están punteadas son las trayectorias de las tensiones de compresión, perpendiculares a ellas se dan las de tracción, y vemos que en todo el elemento se genera, serían como líneas aproximadamente a 45 grados, esto varía, normalmente se considera que son a 45, y si analizamos la sección transversal, según la teoría de Saint Venant, vemos que las tensiones de corte, los tau, se distribuyen llegando a un máximo valor en las caras de mayor longitud, tendrían el tau máximo, y la teoría de Saint Venant dice que esto es una variación lineal tendiendo a cero en el centro. En realidad, en el caso de estructuras de hormigón, al entrar al rango inelástico, cuando se producen las fisuraciones, son más o menos curvas, como lo que está en línea punteada. Entonces vemos que las mayores tensiones de corte se generan en los bordes, en las caras del elemento prismático. Acá abajo vemos un prisma de hormigón armado que fue ensayado y vemos cómo son las fisuras que se generan en todas las caras debido al efecto de torsión pura. Entonces, ahora tendremos que analizar cómo diseñar la estructura para contrarrestar ese efecto que se va a producir, como les decía, en todas las caras, y donde más se nota precisamente es en la parte superficial, y va disminuyendo hasta hacerse nula en el centro de la sección. Entonces, como vimos que las tensiones máximas estaban en los bordes y se tiende a anular hacia el centro de todo el núcleo de hormigón, para diseñar a la torsión se considera como si el elemento prismático fuera un tubo de pared delgada. Entonces se hace una analogía con este tubo que tiene una pared con un espesor T, donde en ese espesor T se considera que el flujo de tensiones de corte en ese espesor se mantiene constante. Entonces lo que está marcado acá es la trayectoria del flujo de corte que se encontraría en T sobre 2. Al mantenerse constante, entonces tendríamos ubicadas en el eje de ese T la trayectoria del flujo de corte. ¿Cómo determinamos esto? Tenemos el elemento, el tubo de pared delgada, entonces ese flujo de corte provocado por las tensiones tau, al ser constante en ese espesor T, lo podemos determinar como tau por T. Y lo ubicamos, como les dije, en el eje, digamos en T sobre 2, y es un flujo que está distribuido, es como si fuesen carguitas uniformemente distribuidas en todo el eje. Eso sería a lo que llamamos flujo de corte Q. Entonces, dado ese flujo de corte, para que se mantenga el equilibrio, o sea, ese flujo debería equilibrar al torsor externo T.
Entonces, ¿cómo determinamos a partir de ese flujo el valor de T? Como estas caras, lo que está marcado acá, como en las líneas por donde marcamos el flujo de corte, en la dirección X le llamamos X0 y en la dirección Y, Y0, vamos a determinar el torsor que generan cada una de estas fuerzas, ya la vamos a obtener como fuerza, ubicadas en el espesor T. Entonces, si tomamos, por ejemplo, en esta cara, la resultante del flujo de corte en esta cara va a ser Q por X0, bueno, en esta cara sería por Y0 porque está distribuida sobre esta altura, sería Q por Y0, y si tomamos momento al centro sería por X0 sobre 2. Como de este lado se genera lo mismo, porque tienen la misma longitud, sería Q por I0 y por el mismo brazo de palanca es que aparece este 2 en la suma de los momentos para determinar el torsor. Y lo mismo hacemos con el flujo de corte en las caras distribuidas sobre X0, estas dos caras, entonces sería 2 veces Q por X0 por I0 sobre 2. La suma del efecto de cada uno de estos, este flujo de corte distribuido en cada una de estas caras, nos debe equilibrar al torsor externo. Entonces, si a este X0 por Y0, que sería el producto de esto, sería como si fuese el área encerrada por las líneas de la trayectoria del flujo de corte, lo llamamos A0, podemos decir que el torsor es 2Q por A0. Ahora bien, cuando este momento torsor es tal que provoca la primera fisura por torsión en el elemento, le vamos a llamar torsor de fisuración o T-cracking. ¿Y cuándo se va a producir eso? Cuando tau alcance el valor de la tensión de tracción del hormigón, de la resistencia a la tracción del hormigón, que sabíamos que estaba dado por esta expresión, 1/3 de lambda por la raíz de F'C, donde lambda tomará el valor 1, depende del tipo de hormigón. Para hormigón de densidad normal es 1, entonces sería 1/3 de la raíz de F'C. Entonces, cuando tau alcanza este valor, se provoca la primera fisuración en las caras de ese prisma. Entonces, alcanzamos el valor del torsor de fisuración T-cracking. Mediante ensayos, se determinó que esa área que calculamos acá como A0, que sería la encerrada por este flujo, por la trayectoria del flujo de corte, es aproximadamente igual a 2/3 del área total, del área gross de la sección transversal. Y también se vio que el espesor T era 3/4 de la relación entre el área y el perímetro de la sección a gross, digamos. Entonces, teniendo en cuenta estos datos experimentales, podemos decir que el torsor de fisuración será 1/3 de la raíz de F'C por el área bruta al cuadrado sobre el perímetro, que sería el perímetro de toda la sección, o sea, lo que abarca la sección transversal, el área grosso. Entonces, de esta forma, nosotros calcularemos
el torsor de fisuración. Este es un dato importante que siempre tendremos que determinar porque este nos dará un indicio de si tenemos o no que diseñar a torsión. No netamente ese valor, pero ya veremos cuál, pero está relacionado con el torsor de fisuración. Bueno, como dijimos en un principio, cuando hay torsión en el elemento, se provocan fisuras en todas las caras del elemento prismático, en este caso, generándose, como vemos acá, unos helicoides de bielas de hormigón que van entre las fisuras. ¿Y cuál sería la mejor manera de resistir, o sea, de evitar este efecto? Y sería colocando en todo el elemento una armadura en forma helicoidal a lo largo de toda la viga. Pero eso no es muy efectivo, es difícil y es caro. Entonces hay que buscar otra forma de diseñarla a la viga, pero que sea efectiva a los efectos de disminuir esta fisuración por torsión, o de resistir esos efectos provocados. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se van a considerar estribos y también armadura longitudinal para resistir el efecto provocado por la torsión. Entonces, en vez de usar el helicoide, tendremos dos tipos de armadura, la transversal y armadura longitudinal. La armadura longitudinal, exclusivamente, si colocáramos armadura longitudinal, no aumentaría demasiado, no sería muy beneficiosa, porque de lo que se encargaría esa armadura longitudinal es de resistir el efecto al que llamamos, que ustedes veían en corte, de dovela o taco, y que eso sabemos que cuando se empieza a producir la fisuración, ese efecto va disminuyendo y decae rápidamente. Entonces necesitamos de la armadura transversal para que sostenga esas barras longitudinales también, aumente el efecto de, o sea, la contribución de esa armadura longitudinal, y también para que ayude a resistir los efectos de la torsión. Entonces, para poder obtener la armadura tanto transversal como longitudinal, vamos a hacer acá la analogía, vamos a considerar como si fuese un reticulado espacial. En corte veíamos la analogía de reticulado plano, en este caso es espacial. Entonces, consideramos a las bielas que se generan del hormigón en compresión entre las fisuras como las diagonales comprimidas de un reticulado, la armadura longitudinal como si fuese el cordón superior e inferior de un reticulado, y a los estribos como montantes. Entonces, nosotros en reticulado por ahí tenemos diagonales traccionadas, pero en este caso los consideramos verticales, porque los estribos los ponemos en posición vertical. Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre para analizar el equilibrio vertical, entonces estaríamos cortando por acá, considerando esto es el diagrama de cuerpo libre de una cara, supongamos que es esta cara,
entonces tendremos el corte B2, el que se produce en esta cara debido a las tensiones de corte. Tenemos las fuerzas, puesta en evidencia las fuerzas que se ejercen en estos estribos que estarían cortados, son los atravesados por la fisura, que tiene una cierta inclinación tita. Entonces, si planteamos a partir del equilibrio, vemos que el torsor, o sea, la parte de este torsor externo T, que equilibra este corte B2, será B2 por X0, si es esta la distancia X0, por X0 sobre 2. Y partiendo de este diagrama de cuerpo libre, B2 va a ser igual al área de estos estribos por la tensión, que cuando estos empiezan a trabajar entran en fluencia, cuando se produce la fisuración, entonces es la tensión de fluencia del acero, y N es la cantidad de estribos que están atravesados por la fisura. Entonces B2 va a ser igual a las fuerzas provocadas en esos estribos que están atravesados por la fisura. Trigonométricamente vemos que a este N lo podemos reemplazar por, sería este S, que es I0 cotangente de tita. Entonces tenemos que B2 lo podemos escribir como el área por la tensión de fluencia por I0 cotangente de tita sobre S. Entonces este N es el I0 sobre S cotangente de tita. Entonces tenemos acá la expresión de la componente de torsión provocada, o sea que equilibra este torsor debido a el corte en esta cara. Pero esto mismo se produce en esta cara por el B4, en esta cara debido a B1 y en esta cara debido a B3. Por lo tanto, el torsor nominal, que sería el efecto de las que se genera en las cuatro caras, va a ser la suma de los T, T1, T2, T3, T4. Entonces llegamos a esta expresión de que ustedes después lo reemplazan a cada uno de los valores de la diapositiva que lo vimos acá. O sea, el T2 y el T4 serían iguales, y el T1 y T2 también, nada más que en este caso en vez de multiplicar por I0 sería por X0, pero cuando lo pasan a torsión les queda de la misma forma. Entonces llegamos a que el torsor nominal es nominal porque es según la armadura que tienen, cómo responde el elemento diseñado a torsión. Entonces les queda igual a 2 a 0, porque este A0, acuérdense que era X0 y 0, por el área de la armadura de estribo, por la tensión de fluencia, cotangente de tita, dividido en la separación entre estribos. Este valor A0 se vio experimentalmente también que en realidad no era ese 2/3 del área total, sino que disminuye, o sea, es un poco menor que el valor que se suponía. Entonces la norma dice que al A0 lo van a considerar como el 85% de un AOH, donde AOH es el área
que en estos casos depende cómo sea la sección transversal, está marcado acá, es el área comprendida entre el estribo, o sea, el núcleo interior al estribo externo, digamos, al más que por torsión es un único estribo, no tienen estribos internos, que sería, no es eficaz, no es eficiente, perdón. Entonces, considerar este A0 como un 85% de esa área. Ya vamos a ver en el ejercicio cómo determinamos esos valores. Entonces, para diseñar tenemos que cumplir la ecuación básica de diseño, que es la misma que veníamos viendo siempre en diseño hormigón armado. Entonces el torsor de diseño será el factor de reducción de resistencia por el torsor nominal, y que en el caso específico de torsión ese valor phi vale 0,75 por el torsor nominal, y eso tiene que ser mayor que el torsor requerido o último, como le llamamos. Entonces siempre tenemos que cumplir con esta ecuación básica de diseño. Una cosa que no les dije al principio es que el diseño a torsión es diseño por resistencia. Ya no es diseño por capacidad, es diseño por resistencia. Entonces el factor de reducción de resistencia para ese caso es 0,75. Que cuando se diseña por resistencia al corte, también el factor es más o menos entre 0,65 y 0,75, porque en ambos casos son fallas frágiles. Entonces se penaliza con un factor de reducción, o sea, se reduce más el torsor nominal. Por lo tanto, el área transversal requerida, o sea, el área de estribos, la vamos a determinar a partir de esta fórmula del torsor nominal. Nos quedará igual a, sería el torsor nominal, que es TU sobre phi, y despejamos de acá, TU sobre phi es el torsor nominal por la separación entre estribos sobre 2 veces el A0 FI cotangente de tita. Normalmente ese valor de tita se lo toma 45 grados. Entonces esa cotangente nos quedaría igual a 1. Pero ya vamos a ver en definitiva cómo quedarían las expresiones para calcular estribo. Ahora, para determinar la armadura longitudinal, plantearemos ahora el equilibrio horizontal en una de las caras de ese prisma que teníamos del reticulado espacial. Entonces, si tenemos una de las caras y cortamos, o sea, hacemos un corte vertical acá, donde quedan en evidencia las fuerzas en la armadura longitudinal, tendremos que este corte, el corte B2, B1, cualquiera de los cortes que se generaban en cada una de las caras, va a ser equilibrado por una diagonal, que es la diagonal de la biela de hormigón que está comprimida, y un esfuerzo horizontal, que es el generado por la armadura longitudinal. ¿Por qué está colocado a mitad de altura? Por la suposición que hicimos que en ese espesor del tubo de pared delgada, en ese espesor T, las tensiones de corte eran uniformes. Por lo tanto, al
tener tensiones de corte uniforme en todas las caras, la resultante estaría ubicada en la mitad de la altura. Y por ese mismo motivo podemos decir que la armadura longitudinal ubicada en la parte superior absorberá la mitad de ese el valor n, entonces será ni sobre 2 en cada uno de los bordes de los cordones superior e inferior. Entonces, analizando el polígono de fuerzas, vemos que la diagonal va a ser el corte seno del ángulo θ, este sería el ángulo, entonces corte sobre el seno del ángulo, y n es b cotangente del ángulo θ. Por lo tanto, si planteamos el equilibrio horizontal, tendremos que la suma de todas las fuerzas, que acá están concentradas como si fuera superior e inferior, la suma de todas las fuerzas que se generan en cada una de las armaduras longitudinales tiene que ser igual a n, al ni este, que serán en este caso la suma de lo que teníamos en el borde superior y en el borde inferior. Y si reemplazamos ni por bi cotangente, tendríamos esta expresión, y el bi, como ya lo habíamos determinado anteriormente en el equilibrio con el momento torsor, nos queda de esta forma. La fuerza en la armadura longitudinal sobre 2, este era x0 y 0, que son las medidas de las caras del bloque, cotangente cuadrada de θ. O sea, si ustedes reemplazan el BI que habíamos calculado antes, acá, van a llegar a esta expresión. Esto no es otra cosa que el perímetro del rectángulo del lado x0 y 0. Entonces reemplazamos por pH, llamaríamos el perímetro de ese cuadrado, o rectángulo, perdón. Entonces la armadura longitudinal, en definitiva, nos quedaría de esta forma. El área longitudinal es el área transversal, perímetro, relación entre tensión, esto es cuando la armadura longitudinal y la de estribos tiene tensión de fluencias diferentes, para nuestro caso son las mismas, o sea, eso sería 1 por cotangente cuadrado de θ. Entonces, si esto es igual a 1 y si consideramos que el ángulo θ es aproximadamente 45 grados, todo esto se hace 1 y nos queda que el área de armadura longitudinal será esta AL igual a la armadura transversal, o sea, están relacionadas, la armadura transversal y la armadura longitudinal, por el perímetro sobre la separación. Entonces, con la analogía del reticulado espacial, podemos determinar área de estribos y área de armadura longitudinal. También hay algo que sí tenemos que verificar, que es que o sea, cuando se generan las diagonales comprimidas, esas de hormigón, que no superen un cierto valor para que la sección no rompa por compresión de la diagonal comprimida. Entonces, cuando tenemos el efecto conjunto de torsión y corte, las normas establecen un cierto límite para las tensiones de corte, para que precisamente no se produzca esa explosión por
compresión de la diagonal de hormigón. Y son estas dos expresiones largas que tienen acá, que dependerán, o sea, varían si la sección es maciza o si la sección es hueca. Tiene en relación, o sea, relaciona el corte y la torsión. ¿Por qué esta diferencia que uno tiene, o sea, uno es una relación directa, una suma directa de efectos y otra tiene la raíz cuadrada? Y eso lo veremos acá en estos diagramas que tenemos estas figuras abajo. Cuando consideramos secciones huecas, las tensiones están distribuidas en torsión siempre en la pared, digamos, en este espesor T, o sea, en el hueco, en la pared que tenemos en el tubo hueco. Para torsión y en corte también, o sea, siempre estarán distribuidas en la pared T esa que tenemos de la sección. Entonces, en ese caso, están distribuidas las tensiones tanto para torsión como para corte en la misma sección. Por eso es que acá, en esta fórmula, se suman directamente el efecto de corte y de torsión. En el caso de sección maciza, para el caso de torsión seguimos haciendo la consideración de que el tubo es hueco, o sea, tubo de pared delgada, que las tensiones están distribuidas en ese espesor T, porque esto, recuerden que va disminuyendo hacia hacerse cero hacia el centro. Pero el corte, no, el corte está distribuido en toda la cara de la viga de la sección maciza. Entonces, al haber esa diferencia en las distribuciones de las tensiones, es que acá en la fórmula aparece esta raíz cuadrada, porque no es un efecto directo que se puedan sumar directamente el efecto entre las tensiones para torsión y la tensión por corte. Entonces, siempre antes de continuar con el diseño, o sea, de calcular la armadura de estribo y la armadura longitudinal, deberemos verificar si esa sección es suficiente como para que no se supere una cierta tensión de compresión, de esa biela de compresión del hormigón. Si esto no se llegara a verificar, tendríamos que, por supuesto, variar el ancho de la sección, porque si cambiamos la altura, estaríamos entrando ya en modificar el efecto de flexión. Entonces siempre tenemos que tratar de modificar si necesitamos o cambiar el tipo de hormigón o cambiar la sección, el ancho de la sección. Verificado eso, tendremos que verificar la armadura tanto transversal como longitudinal, que se cumplan los límites, porque hay valores mínimos para las armaduras. Si tenemos torsión y corte simultáneamente, no podemos sumar así simplemente la armadura de estribos por torsión más la armadura de estribos por corte. ¿Por qué? ¿Alguno me puede decir por qué no se puede sumar directamente? ¿Están ahí o no? Sí. ¿Y por qué? ¿Alguno me puede explicar? Si nosotros tenemos, voy a dibujar acá a ver si me sale.
horrible. De distintas formas. ¿Cómo? La distribución de tensiones varía de distintas formas. La distribución de tensiones varía de distintas formas. ¿Varía de distinta forma cuándo? Se distribuye en distintas formas, ¿decís? Sí. Ahora yo les hago una pregunta. Supongamos que este es corte y esto es torsión. Cuando ustedes vieron en corte, para analizar, para determinar la armadura, bueno, eso lo están viendo ahora, entonces esto les va a ayudar. Para determinar la armadura de estribos, ¿en qué se basaron para calcular esa fórmula que les daba área de estribos? ¿Cómo la obteníamos? Vamos a hacer un repaso. A ver. El ancho, el B, BW. El BW. Ah, vos decís para calcular el tau, o sea, el B el B último. Hacíamos el corte último dividido en BW por D. Pero para calcular la armadura, ustedes hacían la analogía del reticulado plano, ¿sí? O sea, a un reticulado, que en realidad era espacial, lo llevan a un único plano. Entonces, cuando ustedes están calculando el área de estribos por corte, la llamaremos así, B, bueno, ese quiere decir esta letra. Lo que ustedes están calculando es el área total de o sea, de todas las ramas que cortan una sección que yo pase por acá. O sea, si a ustedes le da esto 1 centímetro cuadrado, tiene que ser el área de esta rama más el área de esta rama. Todo eso, 1 centímetro cuadrado. No es 1 centímetro cuadrado acá, es en todo. Todo lo que corta una recta que pase así, que yo corte todos los estribos que tenga. O sea, todas las ramas que tenga. Eso me daría el área de estribos por corte, porque partió la ecuación esa que ustedes obtienen, la formulita del área de estribos, a partir de considerar un reticulado plano. Cuando vamos a torsión, nosotros íbamos analizando cara por cara. Y era un reticulado espacial. Entonces, cuando yo calculo el área de estribos por torsión, que le llamaremos AT, si esto me dice 1 centímetro cuadrado a mí, es el área de una rama. Esta es el área de todas las ramas y esta es el área de una rama, porque la fórmula que yo obtuve es a partir de considerar este espacial y este a considerar el reticulado plano. Entonces esta área y esta no es lo mismo. Yo acá estoy sumando el total de todas las ramas que tengo y acá el de una. Por eso es que no puedo sumarlos directamente. Ojo cuando calculen área de estribo en corte y en torsión. En esto se confunden mucho. Cuando calculan área de estribo por corte, dicen 1 centímetro cuadrado y creen que esto tiene que cubrir el centímetro cuadrado. Y es todo. Las ramas, todas las ramas que corte sumarán el centímetro cuadrado, o lo que ustedes determinaron acá. En cambio, en torsión es una rama lo que determinan acá. Por eso es que el requerimiento de armadura transversal total, si tuviésemos corte y torsión, en este caso, si consideramos un estribo de una rama, o sea, en estos estribos,
O sea que tanto corte y torsión siempre va a ser así. En corte podrán tener algo intermedio, pero si consideramos estribos de una rama para ambos casos, el área de estribos por corte, que yo lo calculaba como AB, esto sería sobre S, me estaría dando la cantidad, yo la puedo sumar con 2 veces el área de estribos por torsión, porque si acá esto era el área AB, acá AT es esto, entonces son 2 AT lo que yo tengo que sumar a un AB. ¿Entienden eso? Sí, profe. Bueno, entonces eso ténganlo bien en claro, porque en ambos se confunden cuando hacen el diseño. Entonces esta sería el requerimiento total de armadura transversal si yo tuviese corte y torsión. Existen requerimientos de armadura mínima y también, voy a tratar de borrar esto, y también de separación, tanto en la armadura longitudinal como en la transversal, y son estas expresiones que relacionan, va a depender de la tensión F'C del hormigón y de la separación entre estribos, y todo esto, o sea, las armaduras mínimas y la separación se dan para evitar que luego de que se produzca la fisuración y que se produce esa pérdida de rigidez, siga teniendo una capacidad adecuada para resistir la torsión y controlar que el ancho de la fisura no sea excesivo. Entonces tenemos el límite en cuanto a armadura transversal mínima y también en cuanto a la separación entre los estribos, y que nos dice que la separación no puede ser mayor a el perímetro, el PHS que tomábamos, sobre 8 o 300 milímetros, el que sea menor. Y en el caso de armadura longitudinal, también hay una cantidad mínima que se debe verificar. Otra condición que se tiene que controlar es que la armadura longitudinal no debe estar separada, o sea, la separación entre las barras longitudinales no debe ser mayor a 30 centímetros. Otra cosa, debe ser distribuida en todas las caras uniformemente, o sea, no es como en flexión, que podríamos considerar armadura superior e inferior, sino que van en las 4 caras. La armadura longitudinal que ustedes calculan para torsión va distribuida uniformemente en las 4 caras. El diámetro no puede ser menor a 10 milímetros y también verificar que sea mayor que la separación S sobre 24. Entonces esos son los requerimientos de tanto para armadura transversal como para armadura longitudinal. Ahora vamos a definir torsión crítica. ¿Y qué es esto? Es el valor de torsión que nosotros vamos a determinar como límite para ver si
el elemento va a ser diseñado a torsión o no. La norma exige que esa torsión última, que es la que ustedes determinan con un análisis estructural, no supere 1/4 de la torsión de fisuración, que era la que calculamos al principio, que yo les decía que esa era la base para determinar si íbamos a diseñar o no. O sea, 1/4 de ese valor, de ese T-cracking, es el que nos da como límite. Si el torsor último supera ese valor, se diseña a torsión, y si es menor que ese valor, no se diseña. Se desprecia el efecto de torsión. Entonces, acá tenemos la expresión donde ya aplicamos 1/4 al que era 1/3 de el phi siempre tenemos que considerar 0,75, de la raíz de F'C por la relación entre el cuadrado del área y el perímetro. Esta expresión es para elementos no pretensados, sin esfuerzo normal, que sería el caso general en vigas, y cuando tenemos algún efecto de axial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando diseñemos es determinar ese torsor de fisuración y calcular 1/4 de ese torsor, y de ahí determinaremos si pasa, o sea, ese sería el torsor límite. Si lo supera, diseñamos a torsión, y si es menor, no se diseña a torsión. Entonces ahora lo vamos a aplicar a un ejercicio que será el trabajo práctico que ustedes tendrán que presentar, que yo le puse número 7, pero déjenme después que verifique, porque ya cambiaron, no sé en qué, vamos en el 4 creo, entonces no sé si continuará como 5 o irán los intermedios, ya después les aviso. Pero este va a ser el práctico de diseño a torsión. Como en este caso tenemos también flexión y corte, veremos si, por supuesto, tenemos que diseñar también a flexión, corte, juntamente con torsión. Entonces vamos a considerar estas vigas espaciales que están perfectamente empotradas en un extremo, acá. Tenemos una viga B2 de longitud 2 metros y que tiene una sección transversal de 20 por 30, una viga B1 de 3 metros de longitud y la sección transversal es 30 por 40. Consideraremos un H25, el acero que ya conocemos, 420. Va a estar sometida a una carga viva puntual de 1 tonelada ubicada acá en el extremo, y como carga uniformemente distribuida, lo único que vamos a considerar es el peso propio de ambas vigas. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y primero determinar los esfuerzos internos, porque si no, a partir de eso podremos determinar o diseñar según a los esfuerzos a los que está sometida. Entonces, como requisito es determinar esfuerzos internos, y en el enunciado dice dibuje los diagramas de esfuerzos MU, BU, TU para ambas vigas en su plano, o sea, lo dibujan en el plano, no así espacial. Toman la viga B2, dibujan los esfuerzos sobre esa viga, toman la viga B1 y dibujan los esfuerzos sobre la viga. Les recalco dibujen, porque acá ahora no van a estar dibujados, pero los tienen que hacer. Normalmente se olvidan y el práctico dice dibujen, entonces dibujen. Y es importante porque se olviden de cómo son las variaciones, los esfuerzos, y dibujan mal. Entonces, por favor, dibujen, pues si no el práctico no va a estar aprobado. Bueno, entonces
tendremos que determinar las cargas. Esta ya tiene la carga viva puntual, pero tenemos que determinar el peso propio de ambas vigas. Vamos a determinar el peso propio de la viga B1, que no es otra cosa que la sección transversal, por 2,4 toneladas por metro cúbico, que es el peso específico del hormigón armado, aproximadamente. Entonces tenemos el peso propio de las dos vigas. Como es diseño por resistencia, tendremos que ver los estados últimos de carga para, que son los que ya conocíamos, para carga vertical. En este caso no hay sismo, entonces tenemos que serían 1,2 dd más 1,6 dl o el 1,4 d, el más desfavorable. En este caso el más desfavorable es 1,2 dd más 1,6 dl. Por lo tanto, determinamos para la viga B1 y para la viga B2 los esfuerzos internos. Entonces, la viga B1, que era esta, yo creo que le puse el nombre al revés, a ver. Sí, están al revés los nombres. Esta viga es B1 y esta es viga B2. Esta es en donde está aplicada la carga puntual. Entonces, determinamos momento último y corte. Y por supuesto que en esta viga no tendremos torsor. Entonces solamente tenemos momento flexión y corte. Pero la flexión de esta viga me provoca torsión en esta. Entonces, esta viga de 3 metros, que se llama B1, ojo acá, cambiamos, esto es B1 y esto es B2. Entonces tendremos un torsor que no era otra cosa que la flexión en la viga B2. Ustedes después vean cómo calculé y si me equivoqué o no. Verifiquen, porque me puedo equivocar. Entonces, con este momento torsor último, veremos si necesitamos diseñar a torsión o no. Recuerden de dibujar estos esfuerzos. Para poder determinar el torsor límite o crítico necesitamos la relación de áreas, porque en la formulita del torsor iba esta relación entre área y perímetro. Entonces calculamos el área, que no es otra cosa que el área 2, digamos, sería 30 por 40, y el perímetro de esta sección de hormigón de 30 por 40. Entonces la relación acá me da 0,01 y es lo que vamos a usar en la expresión del torsor crítico, que era 1/4 de 1/3 de phi por la raíz de F'C por la relación esta. Entonces me da que es 0,31 tonelámetros el torsor crítico y nuestro torsor era 3,5. Por lo tanto, se debe diseñar a la torsión. No puede ignorarse el efecto de torsión. Entonces, comenzamos con el diseño. Tendremos que suponer un recubrimiento, y lo tomamos de 2 centímetros en toda la periferia de la sección transversal,
Y voy a suponer, porque en este momento todavía no sé si con un estribo de 10 milímetros podré resistir, o sea, será suficiente, pero hasta en este paso tendré que suponer el área de estribo para poder calcular los X0 e Y0. Entonces, si yo tengo la sección, bueno, perdónenme que soy muy mala dibujando. Tenemos la sección que era de 30 por 40. Como tenemos un recubrimiento de 2 centímetros de cada lado, tendremos que restar 4. Por lo tanto, ahí ya tengo los 26 centímetros de esto. Sería por acá adentro. Y como considero un estribo de 10 milímetros, hasta el eje de estribo yo tendré 0,5. 0,5 de este estribo y 0,5 de este estribo. Entonces tengo que restar 2 veces ese valor. Entonces tendré un X0 de 25 centímetros y lo mismo hago en la altura Y0. Entonces tengo 36 porque era de 40 menos 2 veces para llegar, o sea, el X0 y Y0 sería hasta el eje del estribo. Entonces ahí puedo determinar el perímetro y el área de esa AOH, que era la que necesitamos en el cálculo de la armadura. Entonces estas son las relaciones geométricas que se necesitan y esto me determina si diseño torsión o no. Esos son los primeros pasos que debemos hacer. ¿Cuál sigue? Verificar si esa sección, antes de diseñar tengo que verificar si la sección transversal es suficiente como para no exigir demasiado a la biela de compresión del hormigón. Como era una sección maciza, es esta la fórmula que teníamos que usar, entonces verifico según los valores que obtuve de corte y de torsión. Aquí aparece el AOH que acabamos de calcular, y en este caso verifica, porque este valor que yo tengo es menor que el límite que ponen acá, entonces la sección transversal es correcta y puedo seguir. Si esto no se cumpliera, tendría que cambiar el BW para ver si puedo mejorar esta relación o aumentar el F'C del hormigón. Esas son las cosas que podría tocar en esto para que se cumpla esta condición. Entonces, cumplido esto y determinado lo anterior, vamos a determinar la armadura transversal. Entonces, aplicando la fórmula que teníamos, que era el torsor nominal, que en este caso sería el último dividido en este 0,85, que es phi, esto me da el torsor nominal, sobre esto, acá hay un 0,85 por esto, este es el área AOH, pero acá tenía que considerar 0,85 porque en la fórmula es A0, y habíamos dicho que consideramos el 85% de esa área encerrada entre el estribo, o sea, hasta el eje de estribo. Entonces por eso es 0,85 del valor del AOH. Y consideré una separación S de 10 centímetros. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Acuérdense el límite, S tenía que ser menor o igual que pH sobre 8, o daba otro límite, que ya no me acuerdo cuál era. Entonces, a partir de eso, adoptan un valor. A mí me daba 15 la separación. Gracias, Agustín. Entonces, tiene que ser el menor, por supuesto.
Entonces sería pH sobre 8, a mí me daba como 15, tomé 10 centímetros de separación. Entonces obtengo con eso una armadura de estribo de 0,76, pero recuerden que esto es de una rama. Entonces yo lo cubro con estribos del 10 cada 10 centímetros, que es la separación que yo puse. Entonces si yo tengo la sección, el estribo, digamos, esta rama es lo que me cubre los 0,76 con el estribo del 10. Luego tengo que verificar si necesito estribos por corte, porque estoy diseñando a torsión, corte y flexión. Como estoy en diseño por resistencia, tengo que calcular, tengo que determinar si necesito o no armadura de corte. Entonces lo primero que haré es determinar la contribución del hormigón al corte con el BC, que era 0,167 por la raíz de F'C, y el BU, que no será otra cosa que el corte último que determiné para la viga sobre BW por D. Y la norma me dice que si el BU es menor que esto, que el Φ/Bc sobre 2, no necesito armadura por corte, ni siquiera la armadura mínima. Cuando está entre un rango necesito armadura mínima, y si lo supera tengo que determinar la armadura de corte. Entonces, como en este caso el BU es menor que el Φ/Bc 0,75 de este valor que calculé sobre 2, no necesito armadura de corte. Si la llegara a necesitar, tengo que calcular los estribos y sumar a lo que yo tengo acá, pero teniendo en cuenta que la que yo calculé acá es de las dos ramas y esta es la de una rama. ¿Qué sería esto? O sea, esto es lo que yo debería hacer si tengo armadura de estribos por corte. Como en este caso no tengo, entonces solamente tendré la armadura de estribos por torsión, y tiene que ser mayor que esto, que me da, este es el límite de armadura, la armadura mínima por torsión. Entonces yo tengo 1,6 centímetros cuadrados de estribos, y los límites me dan 0,22 o 0,24. Entonces tengo más armadura que la mínima, estoy bien. Entonces paso a determinar la armadura longitudinal. En el paso anterior, cuando calculan estribos, yo acá ya determiné qué estribos eran, pero si ustedes tienen, entonces yo lo puse acá ya porque ya sabía que no tenía corte. Si no, determinan la armadura, ven la fórmula esa que se suma armadura, o sea, esto, si le hubiese dado, no sé, 0,5 o 1 centímetro cuadrado, entonces sería 1 centímetro cuadrado más 2 veces esta, y de ahí determinan la armadura de estribos para hacerlo uniformemente, porque si no determinarían un estribo acá y otro estribo acá que pueden ser distintos, entonces ahí se les va a complicar. Entonces calculan la cantidad en centímetros cuadrados de ambas y se vienen acá, los suman de esta forma, lo que les sale el área, determinan que ahí sería el área del estribo total. Entonces ahí ven cómo elegir
el estribo ya para que cubra corte y torsión, siempre y cuando en el corte sea de 2 ramas, o sea, uno simple. Luego de esto y de verificar que pase el mínimo requerido, calculamos la armadura longitudinal por torsión, que como les dije estaba relacionada con la transversal. Entonces me da que la armadura longitudinal es de 9, casi 10 centímetros cuadrados. Verificamos la armadura longitudinal porque hay una armadura mínima. Acá ustedes, si ven, me da un valor negativo. Cuando tienen un valor negativo en esto, quiere decir que estoy cumpliendo, o sea que yo tengo una armadura superior al límite que ellos colocan. Entonces no es como algo sin sentido, cumple con que estoy superando la armadura mínima. Entonces no se asusten si acá les da negativo. Si le da negativo es que está bien. Y también tenemos, bueno, verificamos esta otra condición para la cuantía, para la armadura. Y también tenemos que saber que esta armadura yo la tengo que cubrir con barras longitudinales con un phi del 10 o más. No puedo colocar armadura longitudinal con una sección menor a 10, de un hierro de 10 milímetros. Entonces vamos a ir, antes de presentar la sección transversal, a la flexión. Entonces en este caso el diseño de flexión fue con fórmula aproximada y considerando la armadura distribuida uniformemente en la altura. ¿Por qué lo hice distribuido? Porque después es más fácil distribuir la armadura. Lo podría haber hecho toda la armadura en capas en la zona traccionada, pero preferí hacerlo distribuida en altura. Entonces calculo, como yo voy a tener, si yo tengo la sección transversal, yo consideraría armadura distribuida acá y armadura distribuida en esta cara. Entonces puedo aplicar, o sea, la resultante de todas estas fuerzas, si están distribuidas uniformemente, va a estar en mitad de altura. Entonces acá estaría la resultante de tracción. Desde acá hacia acá es D, y desde acá hacia acá es D'. Entonces yo puedo decir que la resultante está ubicada en D menos D' sobre 2, para tomar el brazo de palanca, por eso es este valor. Entonces tomo el momento último sobre phi, que como es flexión es 0,9, en diseño por resistencia es 0,9, entonces calculo la armadura, a mí me da de 12 centímetros cuadrados. Y con eso ya tengo armadura transversal, armadura longitudinal, armadura transversal por corte y torsión, armadura longitudinal que era de casi 10 centímetros cuadrados por torsión y armadura longitudinal por flexión de 12 centímetros cuadrados. Y acá tengo que recalcarle algo. La armadura por torsión es además, o sea, aparte de la armadura que ustedes determinen por flexión. No quiere decir que como yo acá obtuve 12 centímetros cuadrados, con esta armadura ya cubriría la torsión. No, son dos armaduras distintas y se colocan las dos. Por eso es que acá está todo colorido, porque les hice la diferencia. Entonces, por estos 12 centímetros cuadrados, yo coloqué lo que está en negro.
o en grises acá. Entonces puse 2 Fidel 16, acá y acá, y en capas ubiqué 2 Fidel 12, en estas capas. Eso me cubría estos 12 centímetros cuadrados. Y para los otros casi 10 centímetros cuadrados de armadura longitudinal por torsión, dijimos que va distribuida uniformemente en todas las caras, o sea, también tengo que colocar en estas. Es toda la armadura que está acá en rojo, que eran Fidel 12, entonces puse 2 acá y fui colocando intermedios entre la armadura que yo tenía por flexión. Otro requisito era que esta separación no tenía que ser mayor de 30 centímetros, la separación entre las armaduras, y bueno, que no podía ser menor de 10 milímetros el diámetro. En este caso tomamos 12 y va distribuida uniformemente en todas las caras. Y el estribo era Fidel 10 cada 10 centímetros. Entonces así queda armada la sección transversal a torsión, a flexión y a corte. ¿Alguna pregunta tienen hasta acá? You are now unmuted. Sí. Dijo que las armaduras por sección Sí. estaban por un lado y aparte por las de torsión. Sí. Pero las de torsión no ayudarían también a la sección y de Sí, sí te entiendo. Tendrías que verificar, o sea, si llegas a tener una viga sometida a torsión, después de armarla tendrías que verificar que no lo supere. Si lo llegara a superar, tendrías que redimensionar la viga. Pero no se puede no colocar porque, como dice el ingeniero Llopi, yo no puedo garantizar que estas barras cubran. Estas yo la puse porque yo pensé que van para flexión, absorben flexión, y estas solamente absorben torsión porque yo las puse para torsión. En realidad todas colaboran en algo, pero no se puede determinar cuánto colabora una en una cosa y en otra. Entonces, por eso se colocan las dos armaduras, pero sí deberías verificar que no se superen los máximos para que no se produzca una falla balanceada, por supuesto, sí. You are now unmuted. O sea, en este caso no se hace verificación, pero si fuese algo en algún diseño y que vos dudás que pueda llegar, depende de la cuantía que vos tenías cuando diseñaste flexión. O sea, si está muy cercana a la cuantía balanceada, digamos, corre el riesgo de que sí, que lo superes. Pero normalmente no se diseña flexión muy cercano a falla balanceada. Entonces tratas de alejarte bastante a eso. Entonces, supuestamente no lo cubrirías, pero sí lo deberías verificar. Seriamente sí. Por You nada. are now muted. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, sí, Lautaro. No, que por mi parte no, profe. Bueno, bueno, yo esto se los voy a subir ahora enseguida a la página, lo van a tener como apunte. O sea, ahí está el ejercicio. Recuerden que lo único que falta es que dibujen los diagramas de esfuerzos internos. Entonces eso lo tendrían que agregar.
bueno, también está como teoría, también están subidos los apuntes de torsión, que es bastante más largo. En los apuntes de torsión hay otros ejercicios que podrían verlos, que no les viene mal verlos, consultar cualquier duda que tengan. Digo, no por ahora, sino para cuando rindan, háganlo los ejercicios, porque tienen sus diferencias. Y bueno, cualquier cosa en consulta, si necesitan algo ahora, consultan. Bueno, queda que yo les diga bien qué número es este práctico. Como la semana que viene es la última semana, no les puedo decir que tienen mucho tiempo para presentarlo, pero tampoco es demasiado. O sea, lo tendrían que presentar la semana que viene. Pero ya supongo que el ingeniero Fernández pondrá la fecha del práctico de torsión, de corte, perdón, que sería el lunes. Entonces tendrán como después para el martes. Si lo pueden presentar el lunes mejor, pero no es otra cosa que transcribir esto, así que no es demasiado problema. También ya no relativo a torsión, pero en el transcurso del día se subirá una guía más o menos de los pasos que tienen que seguir para el diseño al corte, en el práctico de corte, porque me imagino que deben estar un poquito perdidos, no sé cómo irán, pero sobre todo en la parte de columnas, como para que se vayan guiando, o sea, norma en mano, y con esos pasos como para que vayan viendo qué es lo primero que tienen que ir determinando y así no confundirse tanto. De todos modos, cada grupo seguirá en consulta, por supuesto, con su guía. Entonces, bueno, no me queda otra cosa. Si no tienen dudas, terminaríamos acá con lo que respecta a torsión. Y si quieren, no sé si están, bueno, Eduardo lo veo, los otros profesores no sé si les darán, bueno, tengamos un receso, a ver, son las 9:30, a las 10 menos cuarto, nos juntamos acá y vemos si nos separamos para seguir con la práctica de cada grupo o vamos todo acá, a las 10 menos cuarto. Bueno, profe, perfecto. Bueno.